Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Marianela Castes Boscán. ¿Cómo estás, Marianela? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación. Bueno, súper contento de tenerte. Te cuento que, bueno, te he venido así como siguiendo el cacho sobre todo desde la pandemia, que me pareció súper buenísimo la forma como explicabas, porque eh, uno realmente buscaba así como cómo entender esto que estaba pasando desde el punto de vista social, de virus, etcétera, etcétera. Y bueno, y de repente se encuentra con una persona que en forma muy simple, pues desde mi punto de vista, aclara cómo es que tú dejas, cómo es el efecto de este tipo de vacuna y cómo es el efecto de este otro tipo de vacuna. Y clásica que cuando hablabas yo me lo iba pintando así como un diagrama en el papel y decía, bueno, pues sí tiene lógica, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no fue algo que me propusiera, ni lo pensé, empezó a surgir de una manera muy cómica, si tú quieres. Dos amigas mías en Venezuela me preguntaron, mira, y esto de la vacuna, estamos confundidas. No sabemos si vacunarnos, si nos explicaras un poquito. Si tú nos dices que nos vacunemos, nos vacunamos, ¿ok? Así como, pero si nos explicaras un poquito y todo. Entonces fue muy divertido porque era como los primeros días de enero, que la vacuna había salido en diciembre, y yo me estaba desayunando con un pan de jamón, y entonces agarré y puse el celular enfrente de la taza que me estaba tomando, y mientras me desayunaba, decidí pues irles contando, ¿no? Pero como que me fui entusiasmando y les explicaba todo y qué sé yo. Y entonces se los mando a mis amiguitas, pues yo no me identifiqué, porque cuando tú le mandas a alguna amiga no dices, yo soy Marianela Castelli, o sea, eso Claro, está no, como claro. pedante, ¿no? Entonces se los mando separadas, eran dos amigas separadas, pues. Y bueno, aquello se volvió viral, mi amigo, o sea, y yo estaba desesperada tratando de recoger aquello porque me acordaba en la forma como lo había hecho. No me acordaba de si había hablado bien, si había metido, no sé, alguna palabra así que uno mete cuando está hablando con una amiga, y, y nada, no había manera de detener aquello. Y finalmente alguien, que tampoco sé quién es, en un momento dado, porque la gente preguntaba, ¿y esta quién es? Entonces ella asumió esa tarea de ponerlo como correctamente y decir que era yo, ¿ok? Entonces se hizo viral, pero ya por lo menos iba la información de que era yo, etcétera, y puso hasta un pequeño currículo y todo. Bueno, esa es la historia de ese primero. Claro, después me entrevistó Erika y bueno, ya ese sí, 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 pero pues. no sé, hay personas que hablan demasiado técnico, lo cual tú también en cierta forma lo haces, pero no, hay gente que no logra poner No las logra transmitir diferencias, lo no que logra es, o sea, transmitir, sí. bueno, sí, eso sí considero que es una de mis cualidades, ¿no? Y por eso estoy en eso, un poco haciendo divulgación científica, que en los últimos años, porque en los primeros años era totalmente investigadora en un laboratorio, pero desde que estoy con la psiconeuroinmunología, al final tampoco es algo que me propuse de estar en esta divulgación científica de una manera que la gente la pueda comprender sin perder la calidad científica del mensaje que estás enviando, ¿no? Sí, Entonces, bueno, bueno, eso me ha gustado además. también pienso yo que es bueno darle un poco de carácter científico en cualquier momento a este tipo de cosas, porque hoy en día, pues muchísima gente son pseudo, digamos, científicos o pseudo consejeros o pseudo dadores de ideas. Entonces, pues uno lo escucha y lo escucha y lo escucha, pero siempre es bueno que alguien lo diga tal cual como es, o sea, y que también sea, que se pueda entender, pues porque al final uno usa todo eso que anda circulando por ahí de alguna forma si le da confianza, ¿no? O sea Por que... supuesto.
Sí, eso, entonces, bueno, nada, estaba en ese sentido pues muy complacida porque la cantidad de gente que escribía, ahora sí me voy a vacunar, ahora sí me voy a vacunar, ahora sí me voy a vacunar. Yo creo que cuando a la gente le das el conocimiento y la gente se apropia de ese conocimiento, es la manera pues de que ellos pueden entonces tomar decisiones más responsables y conscientes y mejores decisiones. Sí, bueno, me imagino también que en ese momento en que estaba ocurriendo todo eso, había cantidad de gente que eran candidatas en cierta forma a que alguien les hablara de la neuroinmunología, ¿no? Porque era de las cosas quizás que la gente estaba padeciendo más porque estábamos todos en estado de alerta constante, o sea, nunca bajamos la guardia, o sea, por un tiempo yo recuerdo que tuve que hacerlo en forma ya así consciente, dijo, voy a bajar la guardia y ahí me puse a bailar de estas cosas que uno hace en Instagram, en TikTok y esas cosas, porque decía, me tengo que inventar cualquier cosa que me saque de este esquema de cómo amaneció el mundo tan terrible hoy, cuántos hay, cuántos no hay, quiénes se están muriendo, en qué país es, porque era así como una cosa natural, pues queríamos todos saber qué estaba pasando, Claro, actualizándonos en la mañana y en la tarde, o sea. sí, sí, totalmente. Este, cuando pues realmente me, me di cuenta conscientemente de lo que nos venía encima y ni siquiera, porque uno nunca pudo prever exactamente la dimensión de lo que venía, pero bueno, ya que algo pasara a pandemia, pues ya era significativo, ¿no? Y, y me puse aquí en este mismo sitio donde estoy ahora a reflexionar y a pensar y dije, este es el campo de la psiconeuroinmunología. O sea, esto que viene es exactamente, hay que abordarlo así desde el principio. Y César Miguel Rondón me hizo una entrevista que también, por supuesto, porque era César Miguel, se hizo muy viral y fue en los primeros días de marzo, apenas la OMS declaró que era una pandemia, porque era el modelo perfecto y lo sigo utilizando. O sea, es un modelo perfecto de psiconeuroinmunología, porque toca el sistema inmune en todas sus formas. O sea, es una cosa increíble. El sistema inmunológico se puso en el tapete y ya todo el mundo habla de antígenos, habla de anticuerpos, habla de vacunas, ¿ok? Este, y por otro lado, pues toca todo lo que tiene el ámbito del sistema nervioso central, la mente y la psiqui, ¿no? Y esa comunicación directa entre estos dos sistemas más el sistema endocrino. Entonces era el modelo perfecto de psiconeuroinmunología, ya habíamos abierto el portal, así que eso pues fue muy afortunado, lo habíamos abierto justo en noviembre del 2019 y la pandemia nos encontró con algo que ofrecer a las personas, pues, y ofrecerlas de alguna manera masivamente, puesto que teníamos un portal y todo el que se quisiera meter, pues lo podía obtener información. Entonces, bueno, eso era lo que trataba de explicar, pues que la pandemia pues tocaba, imagínate, tocaba eventos estresantes prácticamente en todas las áreas de la vida del ser humano, ¿no? Económico, familiar, de trabajo, De bueno, pareja. de pareja, de paternidad, ¿ok? Este, de casi espiritual, por supuesto también, porque la gente se hacía preguntas, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo y que se muera tanta gente todos los días? Tocaba la muerte, o sea, realmente ese campo de la mente y la psique lo tocaba todo. Fue un evento estresante para todas las personas, tocaba las emociones. La gente lo vivió al principio con mucho miedo, hasta pánico, y era obvio porque si eras mayor y veías a todas esas personas mayores muriendo en Italia, en España, mi hija no me dejaba salir, o sea, simplemente me sentía la monja de Monza, ¿no? Ya un día veía llegar la pared y a ponerme ladrillos, ¿no? Este, entonces, bueno, pero nada, el trabajo me ayudó muchísimo porque no tenía mucho tiempo de ponerme en eso, sino de ver cómo ayudaba. Ese fue mi primer impulso y lo único que podía hacer era ayudar con información, ¿no?
Entonces, colocar, por ejemplo, la aventura inmunológica gratuita desde el portal, la imaginación guiada, por favor, háganla, háganla. Y lo cierto es que más de 160.000 personas la bajaron en 70 países del mundo. Increíble. Entonces, sí, y eso los que la bajaron del portal, porque la gran mayoría me confiesan que lo que hacían era que la bajaban ellos y se las mandaban a todos los chats y todo eso, o sea que debió ser mucho más que eso, ¿no? Así que realmente pues estuve muy ocupada, no tuve tiempo de deprimirme ni de consideraciones filosóficas, sí, pero en función de cómo ayudar a las personas. Y, y bueno, así hasta que en Panamá las medidas fueron muy restrictivas, mucho más que en Estados Unidos, Europa. Nosotros pasamos realmente 6 meses sin poder salir, pero ni al jardín del sitio donde vivimos, ¿ok? Entonces, bueno, esa parte pues fue Mira, dura y para muchas por personas. un lado, a mí me parece interesante también que se demuestra esto de la interconectividad del ser humano Ujú, en una forma, digamos, una forma bastante drástica y concentrada y todo eso, pero yo creo que nunca antes se hizo más visual que estamos interconectados, aunque no lo total. creamos, o sea, porque por ejemplo, tengo unos amigos que están en Canadá, entonces salió una noticia de una nueva cepa en Senegal y entonces, bueno, pues de aquí a que llegue a Canadá, eso es algo que debe pasar unos meses, pues y al otro día algo así salió en los periódicos, ya está en Canadá también, entonces tú dices, bueno, pues sí estamos interconectados de alguna Ujú, forma, obviamente las comunicaciones, etcétera, pero también esto de que uno obviamente está interconectado, entonces también tienes esto de que puedes ser y también inmune como conglomerado, o sea, no solamente importante era que tú fueras inmune, sino que pues el rebaño también tuviera cierto nivel de inmunización, o sea, tú no es, claro, ya te ves tú como parte de un grupo, o sea, no eres tan individuo como tú crees. Es decir, que estás no. interconectado para llenarte de otra sustancia y debes estar interconectado para estar inmune como rebaño y todas estas cosas. Y yo creo que eso, no sé, científicamente debe ser interesantísimo todo lo que se ganó en este momento en información, pues de cómo sucede realmente la virosidad, por ejemplo, de tu texto ese que escribiste, cómo llega eso, cómo llegan los virus normales, cómo llega, o sea, es increíble, pienso yo, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y además las bondades del sistema inmune, porque justamente nuestro predicamento, si es que hay alguno, este, es la idea pues de inmunoalfabetizar, ¿no? Que yo lo he llamado movimiento de inmunoalfabetización. Y un poco eso que estás diciendo tiene todo el sentido, porque bueno, desde el momento que uno tiene una idea, pues esa idea surge también de la interacción con las personas. Yo en Venezuela estuve más de 20 años dando talleres, la gente hacía preguntas, etcétera. Y bueno, finalmente te llega una idea que tú las vas como madurando y dices, mira, tiene todo el sentido. Realmente lo que yo estaba haciendo durante 20 años enseñando inmunología fundamental, ¿no? Eso es exactamente lo que he hecho. Y eso pues ha sido inmunoalfabetizar. Entonces ya tienes el nombre y qué sé yo. Pero, y uno va pues madurando ese conocimiento para uno mismo y poderlo transmitir a los demás. Pero la pandemia fue como definitiva, como que en mi caso pues escalé un peldaño más arriba. Era así, yo vivía con las ideas, pero así como, y las iba plasmando en los lives que me hacían. O sea, ningún live era igual a otro, obviamente, porque yo cada vez pues iba explorando más y explotando más la idea. Y realmente pues eso de alguna manera pues se lo debo a la pandemia, que realmente pues obviamente ha sido un momento muy crítico para la humanidad en términos de la salud. Pero yo dije, cónchale, esto tiene todo el sentido del mundo. Es que hay que Yo creo que alfabetizar. sí, yo creo que sí, las personas como tú tienen incluso ahorita eh, una tarea, pienso yo,
que es volver a recuperar la confianza en las vacunas. O sea, que tú tengas de alguna forma a nivel de enseñanza para las personas, así como lo hacen ustedes, o a nivel gubernamental, que se propague en gente que den las aclaratorias, porque yo creo que después de esto, la confianza para la vacuna en general quedó golpeada. Sí, porque realmente fue feroz y voraz la contrainformación de las vacunas y era una cosa, entonces la gente me mandaba todo lo que veían en sus respectivos países. Pero miren lo que dice esta, y yo me tenía que calar, bueno, normalmente llegaba a 10 minutos y ya en lo que descubría el primer gazapo y el primer, ya no podía, pero la gente necesitaba que yo lo viera para que les diera la explicación de por qué eso no era correcto y ya había empezado mal desde el principio. Entonces, bueno, eso me ponía un poco disgustada, de verdad, esa cuestión, bueno, no sé, hasta de tener amigos que venían del área de la ciencia y que se negaron a ponerse la vacuna y se murieron de COVID, o sea, hasta ese nivel, con nombre y apellido, o sea, entonces tú dices, wow, ¿y qué estaría pensando esta persona, este amigo, cuando estaba hospitalizado y cuando vio que se iba a morir? No sé, ¿qué pensó en ese momento? Bueno, O ojalá que no sea, haya pensado, me lo dijeron, porque imagínate. exacto. Bueno, ese negaba hasta la existencia del virus, que ya no era un problema. Entonces tú dices algo que está pasando. Sí, este es mi propósito porque esta idea no es mía, no me la voy a apropiar, pero me la he apropiado porque me pareció súper inteligente. A mí me encanta un filósofo este, que es el doctor Frijat Capra. Él es físico, filósofo, investigador, biólogo, o sea, de esa gente que tienen como un nivel elevado de sapiencia y de estudio y ha escrito libros súper interesantes, ¿no? Él es el autor del Tao de la Física, que fue el primero que publicó, y a mí me encanta el de él, El Punto Crucial. Y, y siempre había querido hacer algún curso con él, y fíjate, gracias a la pandemia, pues nada, ahora lo pude hacer este año, ¿no? Porque ahora están en internet y nada, lo que vi que eso existía, pues rápidamente me inscribí. Y en ese curso, el doctor Capra dijo una frase que me hizo tanto sentido. Dije, esto es lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy haciendo. Él dice, hablando del poder, en estos momentos el único poder válido que existe no es el poder político, ni el poder económico, ni nada. El único poder válido que debiera existir es el poder de empoderar a otros con el conocimiento que tú tienes. Y yo dije, eso es lo que yo estoy haciendo exactamente. El Sí, doctor Capra me sí. dio permiso. O sea, Que gracias a Dios están, diría yo, la democratización de las redes, que tú lo puedes hacer sin pedir permiso, pues. O sea, sí. Entonces, bueno, es una frase de ese curso del doctor Capra, quien admiro muchísimo, porque me ha cambiado desde hace muchísimos años la forma de pensar gradualmente. Y yo dije, pues sí, la inmunoalfabetización se trata de eso. Tú sabes lo que es el poder que tú le entregas a una persona cuando tú le enseñas de su sistema inmunológico, pero no solamente que le enseñas del sistema inmunológico, las células, dónde están, cómo funciona la respuesta inmune, sino que encima después le dices, y tú eres el director de ese sistema. Ese sistema te obedece a ti, está en tus manos, está en tus capacidades, con este conocimiento y con estas herramientas, tú te puedes apropiar de tu sistema inmunológico en una época donde la salud mental está por el suelo, ¿ok? Donde la depresión y la ansiedad eh, eh, ah, eh, disminuyen esa respuesta inmunológica y entonces que tú a través de este conocimiento puedas empezar pues a arreglar todas esas áreas de tu vida que de alguna manera no permiten que tú tengas una personalidad inmunocompetente, ¿ok?
y lo que queremos es que las personas desarrollen personalidades inmunocompetentes. Por eso en nuestro portal lo primero que aparece es un test de prueba de personalidad inmunocompetente, que es del doctor George Solomon, padre de la psiconeuroinmunología, quien conocí, estuvo en Venezuela, invitado por nosotros. Y, y realmente, bueno, en aquella época pues no había tanto internet, me lo entregó así en un papel la prueba. Y entonces bueno, la incrementamos, la mejoramos, la hicimos que fuera cuantitativa, etcétera, como para poder ponerla en el portal. Y ha resultado extraordinaria, la gente se la hace con mucho gusto. Y es como iniciar a las personas en esa mirada interior, que a veces no tienen tiempo ni de mirarse en el espejo, mucho menos en el interior. Y entonces, ¿cómo es tu accionar en el día a día? ¿Cómo manejas las emociones? ¿Cómo es tu sentido de la vida? ¿Tienes tiempo para la recreación? Cuando tienes un problema, buscas ayuda. ¿Sabes decir que no cuando te piden un favor y realmente no lo puedes hacer en ese momento? Son cosas de nuestra cotidianidad. Y todo eso determina que tengas o no una personalidad inmunocompetente. Bueno, me parece Entonces, buenísimo porque ahí, digamos, ahí lo que llaman aquí licencia de manejar de Microsoft, hay licencia de manejar de tal cosa, o sea, que tengas un nivel mínimo para enfrentar la vida con conocimiento, lo básico, un poquito más, si es todo lo que te posible, de permita inmunología. trabajar tu sistema inmunológico. Bueno, ahorita la psiconeuroinmunología no previene los eventos estresantes, o sea, eso está clarísimo, este fue planetario, pero sí te enseña cómo puedes afrontarlo, Sí, cómo bueno, puedes ya afrontarlo. veía yo preparándome para esta conversación distintas formas de ver esos momentos estresantes, cómo capturarlos y eso. Entonces, pienso que uno tiene que buscar las correlaciones con las cosas, pues cuando tienes problemas ya físicos, cuando tienes que te aparezca algún tipo de enfermedad, algo nuevo, entonces hacer como la película de qué pasó durante esos periodos anteriores y durante, no solamente desde el punto de vista de tu cuerpo, sino qué pasó en tu ambiente, qué pasó en tu vida, qué pasó. Y muchas veces encuentras las razones por las cuales estás en el cómo estás, pues, o sea, encuentras la lógica. Totalmente, la gente siempre encuentra cuál fue ese momento en el cual flejó y en el cual dijo, no puedo con esto, no quiero seguir viviendo. Ah, muchas veces, probablemente hemos sentido eso y no quiere decir que cualquier persona que en un momento de su vida piense eso, pues va a terminar con una enfermedad de alto riesgo, un cáncer, etcétera. Pero pero sí la gente sabe cuál fue ese evento estresante o esos eventos estresantes que no se dieron cuenta, que lo manejaron mal. Y aquí vale la pena como que una crítica que siempre se le hace a la psiconeuroinmunología, que eso puede entonces penalizar a las personas y que se sientan culpables. Pero esto es una línea muy pequeña, pero que hay que transitar. La culpa es una palabra que habría que eliminar del diccionario, pero que todos los que estamos inmersos en la cultura judeocristiana, la tenemos culpa, soy culpable y más bien transformarla en responsabilidad, ¿no? Si tú logras aceptar que tú viviste ese evento estresante, que no tenías herramientas en ese momento para manejarlo de una manera diferente, porque no tenías por qué tenerlas, porque no te las enseñaron, porque el ambiente de tu primera casa, de tu casa de infancia, ese era el marco de creencias, etcétera. Pero has hecho un esfuerzo por entender eso y entonces ahí surge la responsabilidad y tú puedes decir, bueno, si yo fui responsable de esto, que es distinto que culpa, porque la culpa no permite un, ¿cómo se dice? La culpa no permite un manejo psíquico, no permite una activación de lo psíquico, sino que más bien te aplana, ¿no? Ya soy culpable
y no hay nada que Me hacer. lo merezco. La responsabilidad pues te Sí. activa y tú dices, yo soy responsable. Si yo fui responsable de esto, entonces yo también tengo la responsabilidad de salir de esto. Entonces déjame buscar mis herramientas, déjame ver mis fortalezas, déjame ver qué cambios de creencias importantes debo dar, déjame ver con qué cuento, déjame estudiar, déjame buscar el conocimiento. Mi sistema inmunológico va a responder positivamente si yo trabajo con él mentalmente, si yo soy capaz ahora, hoy en día, de cambiar mis neuroredes cerebrales y dejar creencias que ya no necesito en este momento porque no me hacen bien. Bueno, entonces ahí, fíjate, tú te conviertes en un protagonista de tu proceso de curación. Y generalmente eso funciona. Sí, bueno, ahí pienso yo que uno tiene que crearse métodos para pasar por estos baches de la vida, que la vida va a tener esos baches, pero claro, Por la supuesto. primera vez que caes en un bache a lo mejor no lo tienes, pero Ujú. con este tipo de educación que tú estás dando, con discusión con amigos, con lecturas, con eso, quizás consigues métodos que a lo mejor te van, pues ahí sitios redes hechas por otros que han funcionado, pongámoslo así. Y entonces quizás, bueno, construirla de tal forma que también la uses, pues. Entonces, yo, por ejemplo, ayer tenía una conversación con una amiga que, que, que ha pasado por momentos difíciles y tal. Entonces yo le digo, bueno, yo en el caso de momentos difíciles, yo me he hecho así la idea como que yo tengo varios cuartos en mi cerebro, como varias gavetas. Entonces digo, bueno, esto está muy difícil, ahorita no lo puedo solucionar, tranco ese cuarto y lo anulo por un tiempo y me voy para los otros sitios que todavía están bien, porque no estoy en la capacidad de estar todo el tiempo con la tensión de estar metido en ese problema y entonces, bueno, logro dormir otra vez, logro recuperarme y después abro otra vez el cuarto así de escondidas y digo, bueno, sí, bueno, me voy a meter ahorita porque las cosas también hay que enfrentarlas de alguna forma, pero en mi caso eso ha funcionado como encapsular las cosas y decir, bueno, esto no tiene nada que ver con esto está mal, esto no está mal, me voy para este lado. O sea, de verlo así, pues de... Entonces ella me decía, bueno, pero esos son los hombres que tienen esa capacidad, nosotras las mujeres no, entonces no sé, No sé. Bueno, tenemos un cuerpo calloso que es mucho más grande que el de los hombres, entonces, este, más posibilidades. ¿Ok? más posibilidades, sobre todo aquellas que tienen que ver con las emociones, ¿no? Entonces, pero las mujeres también tenemos otras muchas posibilidades que a veces los hombres no necesariamente exploran. Nosotros tenemos amigas, ¿ok? Y las amigas de alguna manera siempre son terapeutas, ¿ok? Ya el hecho de que tú puedas poner en palabras algo que te está ocurriendo y poderlo expresar con una amiga del alma, con una persona significativa, ya eso es un mundo, ya eso es bastante, ¿ok? Sí, tienes Entonces, razón, el hablarlo, ¿no? el hablar, Sí, sí. los hombres a veces no hablamos de estas cosas o Sí. los estreses los vivimos a veces más hasta que explotan y ahí hablamos, pues. Ujú, O sea, exacto. no somos de los que nos educaron para echarnos Por a llorar con los cierto, amigos. quienes llegan masivamente a esto del movimiento de inmunoalfabetización, ya tenemos todas las métricas de eso, son 80% mujeres. Bueno, ¿Ok? tiene cierta importancia también desde el punto de vista de que la mujer a lo mejor ayuda a propagar eso en la casa. No es que uno sea machista, pero yo sí creo que la mujer es importante a la hora de la comunicación de la cultura o del legado de que los niños se llevan en su maleta o de que los hijos se llevan en su maleta. Sí, Y totalmente. una buena Pero comunicadora, ya pues. desde hace años, hace 20 años, las que asistían a los talleres míos en Venezuela eran principalmente mujeres, de todo, desde amas de casa, profesionales, altísimas, eh, de cualquier estrato social, este, son mujeres. La prueba de personalidad inmunocompetente, el 80% quienes las hacen son mujeres. Las mujeres están más cuando el esposo es el que tiene una enfermedad de alto riesgo, inmediatamente se presta para acompañarlo y para estar con él en el programa que hacíamos, un programa de apoyo psicosocial para personas con enfermedades de alto riesgo, que lo hacíamos allá en Los Teques, en San Antonio de los Altos.
Y la mujer inmediatamente, el esposo le pedía y decía que sí, cómo no. En cambio, veíamos que cuando era la mujer la que tenía el cáncer, o entonces iba con una amiga, o iba con la mamá, o iba con la hermana, o iba con la prima, hasta con una cuñada, ¿ok? Pero a pesar de que tenía esposo, el hombre no iba y además la mujer lo justificaba plenamente. No, es que él tiene que trabajar. No, pero ¿cómo va a dejar el trabajo? Este, Sí, bueno, no sé eso en qué repercute en cómo se enferman las mujeres y cómo se enferman los hombres. Lo cierto es que la mayoría de las cosas que nos llegan, los posibles, digamos, problemas que nos llegan al cerebro, los posibles, digamos, casos de que a lo mejor creemos que nos pueden afectar, la mayoría no nos afectan, no se realizan y lo que pasa no, a veces es un porcentaje muy poco de lo que nos hemos imaginado. No sé si hay alguna diferencia en esto en cuanto a hombre y mujer, pero yo sí pienso que por lo que yo he visto, el hombre tiende a ignorar, a mirar por otro lado. Por ejemplo, esto que te dije del cuarto, yo pienso que eso lo hacen muchos hombres también, de tener un cuarto para eso y listo, bueno, ahí están los peroles, un día los arreglaré y tal, ¿no? El garaje y las cosas así, ¿no? O sea, lo que no se ve no importa. Y no sé, a lo mejor las mujeres sí quieren tener todo más o menos arreglado, pienso yo, no sé. sí, es Entonces, posible. que ahora, ¿qué efecto tiene eso en cuanto a si uno tiene más inmunidad o menos inmunidad? No lo sé, a lo mejor ya hay estudios que digan quiénes mantienen la inmunidad mejor o... Bueno, hay un estudio hay montones de estudios, miles, pero hay un estudio muy significativo que se hizo en la Universidad de Harvard y que comenzó hace 75 años, ¿ok? Se hizo un estudio que se pensó ser muy longitudinal en el tiempo, para ver qué realmente eran las cosas que correlacionaban con salud, ¿ok? Ujú. Y bueno, ya han pasado varios directores de ese estudio en el tiempo y ahorita hace unos pocos de años van sacando como updates, ¿ok? De por dónde van, etcétera, etcétera. Y realmente lo que correlacionaba más con salud eran las relaciones significativas. Es el contacto humano, pero no necesariamente con esposos, esposos, puede ser con el señor que vende los cigarrillos en la esquina, o el que te vende el periódico, o todo, con todo ser humano que tú te relacionas de una forma significativa. Oye, valió la pena que yo me detuviera hoy a hablar con los señores que me venden la fruta. Eso lo pongo como un ejemplo porque siempre que iba a comprar fruta, pues como que uno conversaba y de repente te quedabas como un ratico más porque lo que estabas oyendo valía la pena, ¿ok? Entonces, eso es lo que correlaciona más con salud, ¿ok? O sea, no sé, el efecto que tiene esto de que a lo Mm. mejor te produce la oxitocina, que te pone contento, que llegas a la casa con el mercado más, con un poquito más de esas otras sustancias que te alegran la vida, a lo mejor. Pero eso, digamos que desde ahora que estamos hablando, dos venezolanos que estamos fuera, ¿no? Ujú. A lo mejor nos vemos afectados en eso. Bueno, yo no, bueno, porque tengo muchísimos años fuera y diría yo que estoy menos afectado, sin embargo estoy afectado porque tengo un porcentaje de mi energía vital que se lo dedico a Venezuela y que eso indica que a lo mejor estoy afectado, ¿no? Pero seguramente cuando tú te estás quitando de tu ambiente natural y te vas a otro sitio, pierdes esas posibilidades de comunicación también, ¿no? Te aíslas, te vuelves ensimismado. eh, no sé, debe haber también un efecto migración en la inmunidad, pienso yo. Totalmente. La migración no es un tema fácil, déjame decirte. Yo aquí en Panamá, con una organización que se encarga de los migrantes, he dado varias veces talleres y tú no te imaginas cómo la gente llora
en esos talleres, cómo sufre, tienen todavía parte de la familia allá, saben las dificultades que están pasando. En muchos casos se vinieron para poder mandar dinero allá, pero aquí viven entonces muy mal, ¿ok? Entonces se crea esa culpa de yo estoy aquí, además que como que los que están allá creen que uno llega aquí, tú sabes, es así como un camino de rosas que te Los está mangos esperando. bajitos. Exacto, y la situación no es así, entonces a veces pasan hasta muchas necesidades por llenar las necesidades de las familias que dejaron. Es todo un tema, realmente hay mucho sufrimiento detrás de la migración, totalmente. Es, Sí, bueno, y ahora, bueno, y fíjate, uno mismo, yo como tú, pues me vine, nunca pensé que me iba a venir, pero hubo un evento familiar de esos que no preguntas, o sea, ni siquiera te cuestiona, hay que irse, punto, ¿ok? sí, Y te vienes con 4 maletas y llegas aquí y dices, ¿cómo estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es mi vida? ¿Qué sé yo? Pero bueno, creo que la psiconeuroinmunología fue muy bendecida porque obviamente pues tengo herramientas pues pero fíjate tú una cosa que te va a parecer muy divertida. Antes de dedicarme a buscar trabajo y ver cómo iba a dar talleres y la psiconeuroinmunología, lo primero que me dediqué a buscar fueron amigos. O sea, literalmente casi salía con una pancartica, busco amigas, o sea, no tan exagerado, pero así cualquier persona que me decía, ay, allá está fulana, llámala, yo la llamaba. Y tal cosa, y no sé qué más, y me encontraba con alguien, ay, salía alguien que yo conocía muy lejanamente, está aquí, ¿dónde está? Dame el teléfono. Fue una cosa, o sea, fue una actividad consciente. O sea, yo dije, yo no puedo sobrellevar esto si no tengo amigos aquí, ¿ok? Y, y bueno, por supuesto eso ocurrió porque cuando ya yo tengo 7 años aquí, entonces bueno, ha sido muy grato pues los grupos de amigos que no es amigos de pasar todo el día con los amigos, pero que cuando tienes esas penas del alma y además algo muy importante, que nos entendemos rápidamente, o sea, no tienes que explicar nada, una música, una frase, un comentario, ya te ubica exactamente en ese sitio que son tus raíces, donde estás. Y, y yo este año fui a Venezuela, acabo de estar hace 2 meses allá, tenía 4 años que no iba, bueno, parte por la pandemia, obviamente. Y la última vez que fui sufrí tanto con lo que vi que realmente dije, wow, no vengo más, o sea, por este momento no vengo más. Y vino la pandemia. Y estaba así, pues no buscaba para ir a Venezuela. Y vino un compañero que me dijo que quería dar unos talleres en Venezuela, que si no quería, pues que los viéramos juntos y todo. Y no me lo había terminado de decir y dije que sí inmediatamente. Yo digo, Dios mío, el ser humano somos tan raros, o sea, y eso, digamos, yo vivo como de alguna manera haciendo el efecto observador, pues viendo dónde estoy. Pero aquello fue, o sea, no había terminado de decir, ¿qué te parecería si diéramos un taller en Venezuela? Sí, o sea, sí. Y yo dije, wow, o sea, yo hace un mes estaba que no sabía si quería ir o no, porque la última vez la pasé tan mal y fue inmediato. Y de verdad que no sé, la misma llegada al aeropuerto, ir a hablar tus palabras, la amabilidad de nuestra gente, no importa ya de qué ideología sean, y todas las personas que vi, las amigas, mis calles, mi chicha, o sea, eso no tiene precio de verdad. sí, y a veces yo pienso que eso debería ocurrir siempre. Lo que pasa es que uno pues tiene estas preconcepciones de las cosas, ¿no? Y entonces no se da chance de salirse de ellas. Yo creo que uno debería arriesgar de vez en cuando, decir, bueno, esto es lo que tengo, mi mundo de creencia, como dices tú, en cuanto al país, en cuanto a esto, pero ahora me voy a ir como si fuera un turista. Bueno, esa fue una decisión que tomé. Esta vez la voy a pasar bien. O sea, esta es mi decisión. O sea, Sí. cuando tú decides algo, o sea, obviamente vi montones de cosas que están allí, que las ves, pero mi decisión era pasarlo bien, el taller estuvo espectacular, la gente estaba contenta que estuviera allá,
no sé, fue una cosa, pude conocer en forma personal a las alumnas del diplomado, que siempre ha sido online, y eso fue un encuentro hermosísimo con alumnas pues que habían sido de nuestro diplomado y que las conocíamos por nombres y caras así a través de una pantalla, pero que no las conocíamos en persona. Me hicieron un pequeño evento, una merienda ahí que fueron todas. Mira, eso fue, o sea, yo vivía así con el alma alborotada de felicidad. Y bueno, lo otro, pues nada, está allí. Mira, y Pero la, tengo como la intención de ir todos los años y dar talleres allá y todo, me bueno, encanta. yo pienso que uno tiene que en cierta forma decir, bueno, hay cosas que no se pueden arreglar de un sitio, de un momento para otro, no las No, puedo, ahí no tengo ni nada que hacer influencia en eso, digamos, pero hay otras en que sí y que tengo muchas posibilidades de dar allá, pues, digámoslo así. bueno, fíjate, nosotros tenemos un diplomado de psiconeuroinmunología avalado por la Universidad de los Andes, quien da el título. Y graduamos todos los años muchos alumnos venezolanos en el extranjero y venezolanos en Venezuela, y ya por supuesto también extranjeros del extranjero, pero nuestro principal son venezolanos que aplican eso después en los sitios donde viven y donde están. Mira, Y y tú crees que este tipo de conversación, por ejemplo, como el que tenemos ahorita, cuenta para, para la oxitocina? Yo creo que sí, ¿cuenta para qué? para aumentar digamos, salirnos del estrés, aumentar la oxitocina, llegar alegre después de la... Totalmente, O sea, que uno totalmente. debería aprovechar esto también, ¿no? Estoy convencida porque yo, bueno, soy conversadora, me encanta conversar, me encanta oír también lo que las otras personas comentan y bueno, en los miles de cursos que he ido, esto es una técnica terapéutica también, ¿ok? Y hay alguien que promueve el café, o sea, una reunión para tomar café, pero ya tienen cómo dirigirla, etcétera, que todo el mundo hable, que todo el mundo se sienta bien. Bueno, yo creo que esos son más bien cursos en Europa y Estados Unidos. Nosotros hacemos eso como naturalmente, ¿no? Yo veía todo aquello y decía, pero así es que nosotros nos relacionamos, ¿ok? Pero los cursos, por ejemplo, que una gente se reúna cuando tienen un, un gusto común, por ejemplo, por la lectura, y entonces te reúnes con otras personas que también tienen ese gusto afín. Bueno, eso es un mundo, eso libera oxitocina, eso baja los niveles de estrés, eso expresa emociones. Cuando tú analizas un libro, pues te conectas con ese libro y con la emoción de ese libro, entonces ya estás expresando emociones que son tuyas. Todas esas, todo eso yo durante la pandemia le decía a las personas, o sea, que lo hicieran. ¿No? Eh, Sí, bueno, me establecí yo como... pienso que uno tiene que redefinir también qué significa soledad, porque Ujú, digamos, ok, estás solo a lo mejor físicamente, pero estás acompañado virtualmente, pongámoslo así. claro. Entonces, uno, porque a veces uno se pone también como a repetir el cliché este que estoy solo, que estoy solo, que estoy solo, Ay, y te no, quedas sí, pegado no. ahí, pero dice, pero tienes el mundo a tus pies también, entonces tienes Claro, por cantidad de supuesto. posibilidades. Y la cantidad de cursos, bueno, nada, yo nunca tengo Sí, tiempo, pero sí. fíjate, durante la pandemia una cosa fue genial, Milagro Socorro, que por supuesto debes conocer. Yo había hecho cursos de escritura creativa con ella en Venezuela, pues, y había conocido pues un grupo de personas que lo hicimos juntos durante un año. Entonces ella se le ocurrió durante la pandemia invitarnos pues a hacer un curso de autores venezolanos y primero pues a discutir sus obras en cuentos específicos, una novela específica, y así empezamos Rómulo Gallego, bueno, me acuerdo, y llegamos entonces, bueno, Aquiles Nazoa, entonces empezamos a hacer como lecturas dramatizadas de los textos
de las obras, de pequeñas obras de teatro que tenía Aquiles Nazoa y gozábamos un pullero. Eso fue una cosa tan buena, tan sanadora. Bueno, y después finalmente llegamos a Miguel Otero Silva. Y entonces Milagro se le ocurrió que por qué no montábamos Casas Muertas de Miguel Otero Silva. Bueno, y eso fue un empeño, todos estábamos, nos guió Carolina Espada, que además era directora de telenovelas allá en Venezuela, y nos los tomamos como si fuéramos actores, de verdad. Teníamos que ensayar y vuelta a ensayar y esto, y yo, bueno, no vivía sino pensando en cómo hablar de las vacunas y cómo representar a Casas Muertas, o sea, eran mis dos polos. Entonces, bueno, todas las actrices de Casas Muertas espectaculares, yo hice de maestra, la maestra del pueblo, la señorita Berenice. Mira, eso fue un mundo, cómo gozamos nosotros. Teníamos actrices en Estados Unidos, en Venezuela, no sé, en París, en España, en todas partes. Sí, bueno, excelente. Y Yo también me metí en un grupo de teatro así por así, Zoom. Y claro, era ah, buenísimo porque hacía ejercicios de, por ejemplo, de y cosas así, ¿no? Para soltar los músculos y ajá, temor. Y tú decías una cosa, entonces el otro tenía que repetir lo que tú decías y ejercicios así, pues, de que tú ay, qué dices, bueno, qué chévere. bonito esta actividad que uno pasa Sí. una hora y media, se acababa el tiempo y tú querías seguir. Y lo que recogimos de la presentación, la presentamos realmente como obra de teatro, tuvimos un estreno, nos asustamos y todo, pero lo que recogíamos para esa obra de teatro era para una organización Prepara Familia del Hospital de Niños, que se ocupa de los niños y las mamás del Hospital de Niños de Caracas. Entonces, bueno, también tenía esa función y eso nos encantaba. Fue una actividad totalmente inmunoalfabetizadora en el sentido de activar el sistema inmune y nada, la pasábamos súper rico. Buenísimo. Fue Mira, muy bueno, bueno. como ya tengo que empezar como a cerrar, yo quisiera que dijeras un poquito chiquitico tu definición de estrés, porque yo creo que eso es una de las cosas que la gente siempre dice, es que mucho estrés, que si estrés para acá, que si estrés para allá, es el estrés siempre negativo. No, no. De hecho, no. Mira, fue Hansili el que acuñó el término de estrés, ¿ok? Y bueno, me he leído un poco más la historia de él. Él era astrohúngaro, vivía en una pensión en Canadá, pues como todo estudiante, y en esa pensión había muchos estudiantes que eran de ingeniería, ¿ok? Y entonces está el estrés de los materiales, ¿ok? Mm, Que es la sí, capacidad de resistencia, de ahí es que sí, viene la historia, la capacidad de resistencia de los materiales, ¿no? Entonces él, observando eso y llevándolo a su propio tema de estudio, pues fue que acuñó el término de estrés, que es una respuesta de sobrevivencia. Es mm, afortunadísimo que tengamos una respuesta de estrés, porque cuando tú tienes una respuesta de estrés, que realmente es una alarma, y una alarma que te permite sobrevivir a una modificación del ambiente que está poniendo en peligro tu sobrevida, que es la respuesta de lucha y huida. Entonces, esa alarma genera cambios fisiológicos en el cuerpo que son inmediatos, ¿ok? Son inmediatos. Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, la sangre se dirige principalmente a los órganos que más la necesitan en ese momento, que son los músculos, el corazón y el cerebro. Por eso te pones blanco, porque no la necesitas en la piel y tampoco la necesitas en ese momento en los órganos vitales. O sea, no vas a comer en ese instante, no la necesitas para digerir. ¿Ok? Entonces, todo eso ocurre cuando hay un evento estresante, se te dilata la pupila para que puedas enfocar mejor. Entonces, es muy bueno el estrés en ese sentido, ¿ok? Este, y cuando cesa el evento estresante o el estresor, ¿ok? El organismo, por un mecanismo de homeostasis, pues regresa a su estado de equilibrio. Entonces, ese estrés agudo, pues no es dañino, ¿ok? Más bien es un mecanismo
bueno, importante para la evolución y el desarrollo, ¿ok? Que lo tengamos es muy afortunado. El problema está cuando ese estrés se hace crónico, Mm, porque entonces tú vives como si te estuviera atacando un león, ¿ok? Con frecuencias cardíacas aumentadas, respuestas respiratorias, llevando sangre para el corazón, etcétera, y entonces se la quitas al estómago y ahí empiezan todos los problemas gastrointestinales, el colon irritable, úlceras gástricas, etcétera, porque la sangre es importantísima, pues es el que lleva el oxígeno que permite todos los procesos bioquímicos que ocurren en el organismo. Entonces, si esa sangre está atendiendo otras necesidades que además muchas veces no son ni tan reales. Entonces, en un evento estresante, lo importante es, ahora ya como una definición más sólida de estrés desde la psiconeuroinmunología, eh, todo estrés comienza con un estresor y ese estresor va a estimular la percepción de la persona, ¿ok? mm, Y es la percepción de esa persona con respecto a ese evento estresante o ese estresor lo que va a modificar la fisiología del organismo en función del estrés, ¿ok? No es el estresor, sino tu percepción de ese evento estresante. Por eso es que no todo el mundo responde de manera igual a un mismo evento estresante, porque para uno puede ser un evento catastrófico, terrible, y para otros dicen, bueno, no es agradable, pero yo puedo con esto, pues yo voy a surfear la ola y voy a poder con sí, esto. mira, Y la respuesta entonces de estrés es totalmente diferente. me hiciste recordar que yo, o sea, originalmente soy ingeniero electricista, mención potencia y trabajé en el sistema interconectado de electricidad en Venezuela en los años 80. Y entonces una de las cosas que tenía que hacer yo era hacer una prueba de la capacidad de generación, por ejemplo, de Tacoa. Sí, Mm, sí, porque una cosa es la capacidad nominal y otra cosa es si Tacoa puede dar ajá. esa capacidad en 2 horas, 3 horas, 4 horas o empieza a pistonear, pongámoslo así. Entonces, ¿cuál es el tiempo en que tú realmente produces la capacidad nominal? Obviamente, si tú siempre estás a capacidad nominal, llega un momento que se echan a perder las válvulas, se empiezan a pistonear y ya no tienes esa capacidad, incluso puedes salir de fuera de servicio. Entonces, ¿cuál es, si tú estás en un sistema en que tienes que confiar con esa cafetera, pongámoslo así, tienes que saber, bueno, esa cafetera da tanto café en tanto tiempo y hasta ahí todavía está funcionando bien y la puedo usar mañana y no la está echando a perder. Igual es entonces a lo mejor el cuerpo, uno debería de saber cuál es su nivel máximo de estrés que puede manejar sin dañarse los órganos, sin dañarse los músculos, o sea, en el cual tú puedas volver a tu estado base de nuevo y estar y esperar la nueva ola, pues. Bueno, tal cual, hay una curva, me imagino como ingeniero, pues te gustan las curvas, pues hay una fase de alerta. En esos momentos a veces la gente se congela, ¿ok? Ujú, Enseguida pues arranca y entonces eso pues llega a un pico, ¿ok? Que es pues toda la fase de resistencia, pues está resistiendo, ¿no? Está resistiendo y todo. Pero llega un momento en que el sistema se agota, ¿ok? Y entonces empieza o ya terminó el evento estresante, terminó el estresor y esto regresa a su estado de equilibrio. El problema está con lo que vivíamos en Venezuela. Hoy teníamos este evento estresante y no habíamos terminado todavía este evento estresante y al día siguiente teníamos otro, ¿ok? Y al día siguiente era la devaluación y al día siguiente era que no había papel toalé y al día siguiente era que eran una las protesta, una... manifestaciones en las calles, o sea, y al día siguiente, o sea, ahí no había tiempo de bajar, No había era todo el tregua, pues. tiempo arriba, arriba. Bueno, eso al final, eso termina enfermando indudablemente a las personas. Mira, bueno, Enfermo. la última pregunta que le hago a todo el mundo es si nos pueden decir cuál es su definición de felicidad y dejarnos un eslogan así, lo que tú haces en la mañana, quizá para decir, bueno, voy a jugar tenis.
¿cuál es en tu caso la felicidad y tu A mí eslogan? me encantan los días que juego tenis, soy feliz. Mira, yo creo que la felicidad son momentos, o sea, yo no creo en Mm, esa felicidad eterna así. Este, son momentos. eh, Te diría que para mí en este momento, y tiene mucho que ver con el sentido de la vida, ¿ok? Ahora sí voy a filosofar un poquito, ¿ok? Este, Eso lamentablemente se habla poco, la gente no lo logra muchas veces durante su vida cuando lo ha podido lograr. Que es eso que te permite levantarte todas las mañanas. Bueno, yo lo hablé muchísimo durante la pandemia porque era un momento perfecto para que la gente perdiera el sentido de la vida, ¿ok? claro. Ya se me vino el negocio a la porra, ya la mujer se fue para casa de la mamá, no me aguantaba, o sea, X, ¿ok? Entonces era un momento muy preciso y en ese momento era cuando más uno tiene que tener claro cuál es su propósito o su sentido en la vida, ¿ok? Y yo creo que ese propósito y sentido en la vida, cuando uno lo tiene claro, eso realmente proporciona momentos de felicidad, ¿ok? El cumplirlo, Y el de darse cuenta que cumplirlo. estás en track. Y Sí, además es en todo, o sea, aquí pues una confidencia que tampoco es una cosa así. Yo este año pasé un año difícil porque yo me hicieron un reemplazo de cadera, ¿ok? Era algo que, bueno, me daba miedo hacerme, que era además una operación complicada en mi caso porque ya yo tenía en esa pierna una placa con 13 tornillos, con un clavo, o sea que había que quitar la placa, los tornillos que tenían ahí 40 años, imagínate tú, y para poder buscar el espacio para meter la nueva cadera, o sea, fue una operación que duró 5 horas, me tuvo varios meses, tú sabes, caminando con andadera con la hemoglobina en 8, o sea, la pasé mal, ¿ok? La pasé mal, no malísimo, pero estuve pues comprometida, baja, etcétera, etcétera. Y yo estoy segura que a mí me ayudó muchísimo a salir adelante mi propósito y sentido de la vida. O sea, no tengo la menor duda. Yo he podido tardar mucho más y los médicos estaban asombrados de cómo me iba recuperando. O sea, fue así. Y bueno, fíjate, sigo jugando tenis. ¿Ok? increíble todo en un año, volviste a eso, ¿no? O sea, Totalmente. qué Y bien, qué todo lo belleza, sí. hacía no en función de, bueno, por supuesto hay algo también de placer, de que te puedas desplazar por ti mismo, de que puedas manejar, de que puedas, vale. Pero principalmente estaba, cónchale, yo todavía hay cosas que quiero hacer, ¿ok? Que Claro, quiero hacer claro. Buenísimo. a nivel del movimiento de inmunoalfabetización, a nivel familiar también. Tengo unos nietos espectaculares, quiero verlos crecer bien, quiero verlos con quién se casan, quiero ver, o sea, una cantidad de cosas. Y eso es lo que te hace, pues, finalmente tomar una opción, porque uno siempre puede elegir, como Mm. decía Víctor Frank. La libertad es la capacidad que tenemos para elegir lo que hacemos con las cosas que nos toca vivir, ¿ok? Entonces yo le decía a la gente todos los días, quítense la pijama, cuando estábamos en la pandemia, hay que quitarse la pijama, hay que vestirse, hay que buscar, hoy voy a hacer tal cosa, mi plan de salud, hoy voy a, o sea, hay que mantenerse activo y buscar el sentido de la vida. Cuando más Sí, están los momentos difíciles es cuando más hay que buscar ese sentido y digamos que propósito. nos agarró en, así como quien dice, de sorpresa, pero tuvimos que inventarnos algo para, con lo que teníamos en casa, que la gente siempre busca como el entretenimiento afuera, no sé, las cosas siempre están en otro sitio, pero ahí nos tuvimos que arreglar con lo que estaba en casa, pues, o sea que, Así es. mira, ¿y qué eslogan tienes? No sé si me gusta, no sé qué eslogan tengo. Bueno, el eslogan principal tiene que ver con el sistema inmunológico, ¿no? Tú eres el director de la orquesta inmunológica
y es importante que hagas valer ese conocimiento y te apropies de él para poder, el sistema inmunológico está en la base de lo que es la salud y la enfermedad. Si estás enfermo, te ayuda a salir adelante. Si estás saludable, te ayuda a mantener esa salud. Si estás en eventos estresantes, pero no estás enfermado, no te has enfermado, pero todo el mundo siente, no estoy igual que siempre, me siento más cansado, no duermo bien, estoy perdiendo el humor, tengo cambios en la alimentación, etcétera, etcétera, es que tienes un evento estresante fuerte. Pues apropiate de tu sistema inmunológico, que te va a ayudar en todas estas condiciones. El sistema inmunológico es increíble, entiende, la estoy pasando mal, pero quiero que me ayudes, ¿ok? Buenísimo. Mira, bueno, te agradezco que te hayas tomado un tiempito para nosotros, para mí. Y bueno, ha sido un placer, o sea, el conversar contigo es muy agradable porque tienes una sonrisa muy bonita todo el tiempo mientras hablas y los temas son Gracias. serios, pero los pones con el smiling. Y bueno, te Gracias. deseo lo mejor para el resto de Feliz este Navidad, año. que pases una feliz Navidad y todo lo Igual, bueno para el año que viene. y bueno, igualmente, o sea, todo lo mejor y esos programas que sigan progresando y que haya cada vez más gente que se interese. Vamos a invitar a los que Ayúdanos, vean esto. toda la ayuda que nos pueda Claro, brindar las personas claro. en difundir este conocimiento, pues es Esto estupendo. hay que saberlo, esto hay que Agradecida. saberlo. Mira, bueno, un Sí. abrazo y muchas gracias. Un abrazo inmunológico. Gracias. Ok. Abrazos. Hasta luego. Chao.